Muy buenas tardes para todos. Les pido permiso para grabar. En nombre de la Facultad de Educación y de la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca el día de hoy, denominado ¿Cómo se administra una escuela de formación deportiva? El caso del Atlético Nacional. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas y realizar sus aportes a través del chat. Bueno, sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a Juan Carlos Hincapié Parra, máster en gestión deportiva de la Universidad de Valencia, España. Es gerente de las escuelas de formación deportiva Atlético Nacional S.A., docente de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, Juan Mu- Carlos tiene la palabra. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes para todos los participantes. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio que genera la Universidad San Buenaventura con los egresados, con los estudiantes. Es un espacio enriquecedor donde podremos compartir un poco de la experiencia adquirida en estos años que estuvimos al frente de la administración de las academias deportivas del Club Atlético Nacional. Bueno, voy acá a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Observan la pantalla. Claro que sí, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Como Jacqueline lo mencionó, pues mi nombre es Juan Carlos Hincapié, actualmente docente en la Facultad de Educación Física de la Universidad de San Buenaventura, máster en gestión deportiva, especialista también en gerencia deportiva, profesional del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, y tuve la maravilla y la fortuna de hacer parte del Club Atlético Nacional durante más de 15 años, donde hice casi que la carrera deportiva desde entrenador hasta gerente. Y bueno, la idea entonces en este espacio es compartir como todos estos poco conocimiento que se ha adquirido con todas las personas que están al frente de lo que son las escuelas, las academias, los clubes, y que digamos que de una u otra manera esto también les pueda servir para seguir aportando en la parte administrativa y deportiva en nuestro medio. Yo quiero iniciar con un concepto de escuela o academia. Son dos conceptos, por eso digamos que entre la presentación coloqué administración de las academias, porque era uno de los conceptos que en su momento debatíamos y compartíamos con el gerente deportivo en su momento, Víctor Marulanda, de cuál hablábamos de estos dos conceptos, porque queríamos de una u otra manera llegar a un momento donde a las escuelas de formación deportiva de Atlético Nacional les llamaríamos academia. Entonces, acá yo quisiera de pronto que alguno de los participantes pues nos hablara un poco, qué creen, cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, de pronto entre escuela o academia. Si alguno de pronto quisiera participar y contestarme esa pregunta. Ninguno se atreve a contestar esta pregunta. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, ¿por qué el concepto de escuela o concepto de academia? Bueno, cuando hablamos de escuela, si nos vamos al concepto escolar, escuela hace referencia a una organización, una entidad o una institución donde se dictan distintos saberes o distintas áreas, ¿sí? Y cuando hablamos del concepto de academia, academia se habla de una institución más en el ámbito privado donde se habla de un saber específico. Entonces, por eso en su momento nosotros, digamos que dentro de Atlético Nacional, queríamos de que el concepto de escuela pasara a ser academia, como academia de formación, porque finalmente dentro de una
escuela de fútbol como tal, el deporte específico es el fútbol. Vos no ves dentro de una escuela de fútbol la natación, el tenis de mesa o el tenis de campo, el baloncesto, el voleibol, no, ves un deporte específico. Entonces, por eso nosotros en su momento hablábamos de academia, ¿sí? Es un concepto, digamos que muy personal, un concepto que lo compartíamos, digamos, algunas personas, que en algunos otros países, de pronto como Argentina, el mismo España, ve uno de que lo nombran de esta manera, academia de formación deportiva o academia de fútbol, ¿sí? Porque es más direccionado hacia lo que es un deporte en específico como tal. Bueno, dentro, digamos que de la administración y la gestión de una academia de fútbol, es importante conocer estos dos conceptos, qué es la gestión y qué es, digamos, los procesos formales. Entonces, cuando hablamos de la gestión, hablamos de que la gestión es digamos, son varias acciones, ¿sí? Acciones que queremos ejecutar en la búsqueda de un objetivo, ¿sí? Conseguir un objetivo. Entonces, son distintas acciones que ejecutamos nosotros en conjunto para lograr un objetivo. Y los procesos formales, digamos que es ese curso o esa guía que uno quiere tomar o toma para lograr ese camino hacia una buena gestión. Entonces, digamos que inicio con esta parte porque para nosotros dentro de la Academia de Fútbol en Atlético Nacional, en el año 2015, 2017, que fue el periodo en el que estuvimos direccionando todo el tema, gerenciando todo el tema, para nosotros era muy importante estos dos conceptos, la gestión y los procesos formales, que hacían parte de qué, de toda esa estructura y de todo ese direccionamiento que en cabeza de Juan Carlos de la Cuesta y Víctor Marulanda iniciamos dentro de los maravillosos años que tuvo el Club Atlético Nacional en todas sus estructuras. Entonces, de ahí salen estas dos preguntas. ¿Qué es formalizar la gestión de una academia de fútbol? Entonces, nosotros lo que hicimos es, en Atlético Nacional, para formalizar toda esta gestión, lo que hicimos nosotros es reunir o un direccionamiento, ¿sí? Reunir un direccionamiento o distintas actividades que logramos que se ejecutaran para conseguir un objetivo, que el objetivo era lograr que la Academia de Fútbol de Atlético Nacional estuviera posicionada a nivel nacional, ¿sí? Valga la redundancia. Y cuando hablamos de qué es aplicar esos procesos formales en la academia de fútbol, lo que hicimos nosotros es que todos los procedimientos, todas las acciones que dentro de la academia quisimos desarrollar, siempre lo llevamos a que fuera una acción formal a través de distintos documentos que pudieran lograr o que lograran, ¿sí? Que todos nuestros procesos quedaran patentes, quedaran registrados y quedaran certificados. De hecho, nosotros en esos años que estuvimos allá logramos que ICONTEC nos diera el sello de ISO, porque logramos formalizar todos estos procesos. Entonces, digamos que nosotros, dentro de de toda esta gestión y de todos estos procesos formales que logramos dentro de la Academia de Fútbol de Atlético Nacional, para nosotros fue muy importante arrancar, como lo mencioné ahorita, con un direccionamiento estratégico. Este direccionamiento estratégico, yo de pronto en algunos espacios de reflexión o espacios educativos o de espacios donde compartimos con personas del fútbol, lo menciono y lo digo, digamos, de una manera orgullosa, y es que el direccionamiento estratégico que se hizo en Atlético Nacional, en cabeza de Juan Carlos de la Cuesta, fue un direccionamiento estratégico que llevó a Atlético Nacional incluso a ser campeón de la Copa Libertadores, porque muchas veces no vemos sino los resultados deportivos, pero detrás de esos resultados deportivos se hizo una gestión, ¿sí? Que en cabeza de este presidente en su momento se dio como un direccionamiento estratégico, donde nos reuníamos todas las áreas nos reunimos para construir este direccionamiento estratégico general y que también fuera desde cada una de las áreas que manejábamos los gerentes o los directores de las áreas. Entonces, en este caso, para lo que es la Academia de Fútbol de Atlético Nacional, nosotros empezamos este direccionamiento estratégico con una misión, que la misión como tal es, o sea, la organización, ¿sí? La organización actualmente, ¿qué es? Y nosotros dentro de la misión de la escuela
o de la Academia de Atlético Nacional, la misión era que somos una escuela de formación integral, basados en valores, donde potenciábamos a los chicos como personas y como deportistas. Esa era la misión, y esa misión la teníamos nosotros totalmente descrita, ¿sí? En los respectivos formatos, y siempre lo llevábamos en las distintas presentaciones con padres, los mismos alumnos de las academias, con todos los directores de las áreas. Y la visión que tuvimos nosotros desde el 2015 al 2017 era posicionar la Academia de Fútbol de Atlético Nacional a nivel nacional, que al 2017 fuera la escuela más posicionada, y nosotros lo logramos porque nosotros dejamos en el 2017 con el trabajo de entrenadores, de coordinadores, directivos, al Club Atlético Nacional con 45 escuelas filiales del club, y en Medellín en ese momento con la escuela de mayor número de niños inscritos, 1.500 niños que teníamos en el año 2017. Entonces, digamos que todo este direccionamiento estratégico se fue dando, y se dio también gracias a que logramos escribir, ¿sí? Porque eso es una de las cosas más valiosas que tenemos que tener nosotros dentro de la parte deportiva y dentro de la educación física, y es que hacemos cosas maravillosas, pero nos cuesta mucho escribir, nos cuesta mucho registrar. Entonces hay que dejar todo escrito, que quede en procesos, como lo mencionaba anteriormente, en procesos formales. De esa misión, de esa visión salen unos objetivos. Nosotros sacamos unos objetivos, unas estrategias y un organigrama. Eso de hecho lo voy a compartir acá, de una manera breve. Por acá incluso lo abrí. Me dicen si lo logran ver ahí. ¿Sí lo ven? Acá les comparto, de hecho. Entonces, nosotros teníamos una presentación de la misión, como les decía, que teníamos la misión que era una escuela de formación integral, la visión que era al 2021 está encaminada a ser la más importante, y al 2017 ya teníamos 45 escuelas filiales en todo Colombia. El objetivo, teníamos un objetivo, de ese objetivo entonces se desglosaba. Un segundito. Vuelvo y lo comparto, que se había bloqueado acá. Se desglosaban unas estrategias, ¿sí? Entonces nosotros realizamos todas estas estrategias para que todos los entrenadores y coordinadores estuviéramos direccionados, como lo mencionaba ahora, a un conjunto de acciones que las íbamos a desarrollar entre todos. La estructura, cómo estaba. Entonces estaba la dirección, la coordinación, los formadores, auxiliares administrativos y practicantes, los programas que se ofrecían en su momento, un plan de desarrollo deportivo basado en unas etapas de formación. Esto era todo nuestro modelo, digamos, deportivo. Cómo se hacía control y seguimiento de todo este tema de la escuela de fútbol. Teníamos una progresión metodológica. A cada entrenador le dimos cómo debía entonces direccionar la sesión de clase, cómo lo debíamos desarrollar a través del entrenamiento cognitivo en el fútbol, cómo lo hacíamos, los principios metodológicos de juego que teníamos. Y digamos que todo esto, pues se los quise mostrar para evidenciar lo que estamos acá conversando. Entonces, que es muy importante, todo el tema del direccionamiento estratégico. Retomamos acá entonces, y
Les hablo. Cuando hablamos de los procesos formales, hablamos de la gestión y hablamos de los procesos formales en las academias. Entonces, nosotros en Atlético Nacional lo dividíamos en 3 procesos formales, ¿sí? El primer proceso formal era la captación en las academias de fútbol. El segundo era la planificación en la academia de fútbol. Y el tercero era la competitividad en la academia de fútbol. Cuando hablamos de la captación, ¿sí? Que es ese primer paso, hablamos de la captación, es no la captación como captar el talento, no, porque nosotros dentro de la academia, no, digamos que teníamos una razón de ser distinta a las divisiones menores y al equipo profesional, porque nosotros teníamos una apertura a todos los niños, sean niños con condiciones deportivas muy buenas, otros no tan buenas, pero somos abiertos a todos dentro de una academia. Pero cuando hablamos de la captación, en ese primer proceso formal de la captación, es la manera como nosotros determinamos el ingreso de todos los interesados por pertenecer a la academia de fútbol, ¿sí? Y digamos que dentro de ese primer proceso de la captación, dentro de Atlético Nacional, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros lo primero, luego ya de lo que mencioné anteriormente, de todo el direccionamiento estratégico, lo primero era, elaboramos un presupuesto. Nosotros teníamos que elaborar un presupuesto, ¿sí? Donde debíamos dejar claro todos los costos, tantos fijos como variables, que íbamos a tener en cuenta durante el año en la academia de fútbol, ¿sí? Y ese presupuesto debía también no solamente con los costos fijos y variables, sino también presupuestar un ingreso de acuerdo al número de chicos inscritos o de niños matriculados al año anterior. Entonces, nosotros elaboramos un presupuesto con el apoyo del área contable del Club Atlético Nacional, donde nosotros dejamos todos los gastos fijos, ¿sí? Los costos fijos, y también hacíamos una proyección de los ingresos que se iban a tener. Después de elaborar un presupuesto, con base en ese presupuesto, nosotros pues teníamos también, digamos, todo el tema de contratación de entrenadores, todo el tema de los salarios de los entrenadores, todo el tema de la compra de los materiales, el kit deportivo que debía traer pues como el ingreso a la academia de fútbol. Siguiente paso luego de la elaboración de este presupuesto era planear la estrategia de promoción. Ya uno, como director o gerente de las academias, reunía un equipo administrativo conformado por la auxiliar administrativa, por los 2 o 3 coordinadores, ¿sí? Y apoyo del área contable, del área también de comunicaciones del club para elaborar elaborar la planeación pues de estratégica de cómo nosotros íbamos a lograr captar o traer esos chicos, esos 1.500 niños a los que le apuntábamos tener dentro de la academia de fútbol ese año, ¿sí? Entonces nos reuníamos y empezamos a direccionar distintas maneras, cuáles van a ser esos medios para poder promocionar. Entonces, en su momento, digamos, se inició con las redes sociales también, que estaba en su momento fuertemente el Facebook, ¿sí? El Instagram no estaba como tan fuerte, el Facebook, la radio que seguía siendo un medio importante, los medios tradicionales que era el volante, ¿sí? El aviso pues publicitario. Entonces, digamos que nosotros lo que organizamos dentro de esta planeación estratégica de cómo íbamos a promocionar eran las distintas fechas de publicaciones, de cuándo se iban a entregar los volantes, dónde se iban a entregar los volantes, quiénes éramos los responsables de cada uno de los pasos de esta promoción. Y se dejaba un acta de cómo iba a ser el paso a paso de esta planeación de la promoción. Ya el siguiente paso era el procedimiento de matrícula, donde también se hacía un mapa de matrículas. Nosotros nos reuníamos con ese comité que mencioné anteriormente, coordinadores, auxiliar administrativa, para poder diseñar cómo se iba a dar el proceso de matrículas, en dónde lo íbamos a realizar, en las oficinas administrativas, en qué horarios, quiénes eran las personas encargadas entonces de recibir las consignaciones de las matrículas, ¿sí? Los distintos documentos que nosotros compartíamos en las plataformas o en las redes sociales del club o de manera física que también los entregábamos, las hojas de vida, los compromisos que debían entregar los padres de familia, los documentos que se les pedían.
Entonces ya nosotros nos encargamos de hacer todo un mapa, que es dejar también un acta de cómo se iba a desarrollar todo este proceso de matrículas. Desde casi que diciembre, noviembre, nosotros empezamos con todo este procedimiento para diciembre iniciar matrículas, continuar enero y en febrero arrancamos con todo el tema deportivo ya. Dentro de este procedimiento de matrículas encontramos, digamos que documentos que se les solicitaban a los chicos, que era muy importante para generar una base de datos con ellos. Entonces, la hoja de vida, donde está toda la información de los estudiantes, de los padres de familia, qué hacen los padres, los chicos en qué año están, en qué colegio están, qué jornada académica tienen, ¿sí? Donde también se les entregaba a ellos unos documentos que era un documento para que ellos autoricen, ¿sí? La publicación de las imágenes de cada uno de los niños, otro documento que es la exención de responsabilidad, donde se les entregaba a los padres para que ellos nos autorizaran, para que ellos, perdón, firmen y poder ser ellos los responsables en cualquier situación por la participación de sus niños en las distintas actividades deportivas. Entonces, digamos que este y otra serie de documentos que nosotros les entregamos al padre de familia al momento del proceso de matrícula quedaban registrados dentro de un mapa o un acta porque lo hacíamos por módulos para que el padre fuera pasando por cada uno de los módulos y fuera haciendo paso a paso y registrara todo este proceso de matrícula y luego lo dejáramos dentro del sistema. Nosotros manejábamos en Atlético Nacional un sistema, un software que se llama Gestional. En ese momento lo manejábamos gestional, donde ingresamos entonces cada alumno con toda esta documentación y toda esta papelería y generamos una base de datos. Es muy importante dentro de las academias que esas bases de datos se consoliden y sean bases de datos que nos permitan a nosotros tener un control de todos los alumnos matriculados y poder luego organizar los distintos grupos o categorías para ser repartidos en las distintas canchas de escenarios deportivos que se tengan. Dentro de cada uno de los pasos, que es muy importante, yo ahorita lo mencionaba al inicio, y la formalización de los procesos. ¿Qué incluye esa formalización de los procesos? Incluye de que uno tenga a la mano formatos que le permitan a uno que el trabajo sea mucho más ágil, ¿sí? Y que, vuelvo y repito, sea una academia con procesos formales y muy estructurados. Dentro, digamos, de todo el proceso que nosotros en Atlético Nacional desarrollamos para lo que fue la ISO, para certificarnos en la ISO, nos pedían que debíamos tener o cumplir con esta serie de requisitos, tener formalizados nuestros procesos. Y dentro de la formalización, cumplir con una serie de formatos para cada uno de los paso a paso que llevamos dentro de las academias. Entonces, en cada uno de estos tres procesos formales, que es la captación, ¿sí? La planificación y la competitividad, siempre va a haber presencia de formatos. Algunos de estos formatos, entonces está un compromiso que le entregamos a los padres de familia, que eran unos deberes y unos derechos que ellos adquieren al momento de registrarse o de matricularse, porque no es solamente que llegue el niño, se matricule el niño, no, nosotros como se los decíamos o mencionábamos a los padres de familia, usted trae su hijo a la Academia del Club Atlético Nacional y acá no inscribe a su hijo, acá inscribe familias. Entonces, el padre de familia se encuentra con una serie de deberes, pero también unos derechos. Y es muy importante, digamos, para no detenerme uno a uno, pero al padre de familia le hacíamos o resaltábamos demasiado que es uno de las situaciones que hoy nos podemos encontrar seguramente dentro de las academias o las escuelas de fútbol. Y es que el padre de familia, ¿sí? Uno de sus deberes es respetar el proceso de selección y categorización. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Para todo padre de familia, su hijo es Messi o Cristiano Ronaldo. Pero uno dentro de las academias, digamos que busca por lo menos nivelar, ¿sí? Los grupos para que cada chico tenga la adecuada estructura y la adecuada nivel, digamos que eh, la adecuada formalización o que le podamos dar a él los mejores elementos deportivos para que él vaya desarrollando de acuerdo a la edad lo que nosotros les pedimos. Entonces, al padre de familia se le dice, respete el proceso en el grupo que quede su hijo de acuerdo a esa categoría, ¿sí? Y también se le pide, digamos, que al padre de familia que haya mucho respeto en cuanto a que a la autoridad del entrenador dentro de los partidos y de los entrenamientos.
porque sabemos que el fútbol es muy pasional. Entonces, todo padre de familia o todo ser humano llevamos dentro de nosotros un director técnico. Entonces, todos queremos dirigir. Todos sabemos de fútbol, ¿sí? Distinto a las demás profesiones. Usted, por ejemplo, usted no se va a ir a un hospital a cuestionar a un médico cuáles son los procedimientos que el médico está haciendo. O usted no va a ir a un juzgado a cuestionar a un abogado cuáles son los procedimientos que está llevando para defender o para llevar un caso. Distinto al fútbol. Siempre todos los padres de familia cuestionan al entrenador. Entonces, por eso es importante siempre recalcar de que ahí no se matricula solamente el hijo, sino que son todas las familias y que los padres firmen este compromiso, unos compromisos donde hay, como lo dije, unos deberes y hay unos derechos también. Este es, por ejemplo, una muestra de lo que les hablaba ahora del tema del presupuesto. O sea, nosotros dentro de todo el tema buscábamos inicialmente lo que se iba a ingresar por matrículas, por inscripciones, por publicidad, porque dentro de la gestión que nosotros como director y como coordinadores hacíamos era también buscar patrocinios, ¿sí? Patrocinios para las academias de fútbol de Atlético Nacional. Entonces, eso también genera un ingreso adicional y actividades conexas. Cuando hablamos de actividades conexas son actividades extras. Entonces, nosotros hacíamos torneos, festivales, ¿sí? Esas eran actividades que podíamos lograr o percibir un ingreso adicional al de las mensualidades o al de las matrículas. Y ya lo que son todo el tema de los costos fijos, que son los sueldos, bueno, está el tema de los aportes administrativos, los arriendos que se tienen en cada una de las canchas, y todo eso entonces versus los ingresos versus los costos te va a dar una utilidad o te va a dar una pérdida, pues de acuerdo a cómo generen esos ingresos. Pero es muy importante siempre partir de una buena estructura de la elaboración de un presupuesto. Entonces, tenemos también lo que es el tema del control, de un control de pagos, control de mensualidades. Entonces, nosotros digamos que a cada uno de los entrenadores también les entregábamos estos formatos para que ellos vayan llevando el control dentro de las clases, ¿sí? Dentro de las clases. Es muy importante porque uno ve que en academias se cuentan con auxiliares administrativos, ¿sí? Pero nosotros no solamente dejamos esta tarea para que el auxiliar administrativo se encargara del cobro, porque el auxiliar administrativo lo puede hacer con una llamada telefónica actualmente a través de las redes sociales o de los grupos que se manejan, a través de mensajes de texto, pero no hay mejor control que el del entrenador en cancha. Ese es el control más directo. Entonces nosotros al formador le entregábamos este formato para que con el nombre de todos sus deportistas, si el teléfono, el código de cada uno de los niños, cada uno de los estudiantes, alumnos tenía un código, fuera controlando mes a mes cómo iba con todo el tema de los pagos, ¿sí? Nosotros le permitíamos, digamos, a cada uno de los chicos de entre los primeros 10 días estar entregando el soporte de consignación o al padre de familia, ¿sí? Después de los 10 días se daban otros 10 días más. Si es en estas fechas el niño no presentaba o el padre de familia no presentaba el soporte, entonces el chico no podía seguir entrenando porque lastimosamente, digamos que dentro de las academias, a diferencia de los clubes, ¿sí? Se debe manejar de que las academias o las escuelas de formación deportiva deben ser autosostenibles. Entonces, para nosotros poder cumplir con todos los costos y con todas las obligaciones económicas, pues debíamos tener unos ingresos y esos ingresos pues tenían que ser unos ingresos que se dieran de manera cumplida para nosotros poder responder en los tiempos también con los distintos salarios de entrenadores, coordinadores y de todo el personal al frente de la academia. El segundo proceso que se maneja dentro de todo el tema de la administración de las academias de fútbol, pues es el tema de la planificación en la academia de fútbol. Nosotros dentro de la planificación de la academia de fútbol, cuando hablamos de este segundo proceso formal, es todas las actividades que nosotros programábamos, ¿sí? Para lograr que el deportista cumpliera con los objetivos deportivos y también que esto nos ayudara, porque como lo mencioné dentro de la misión, la Academia de Fútbol Atlético Nacional, su misión era ser era ser la escuela formadora integralmente.
desde lo deportivo y desde lo personal. Entonces nosotros buscamos que dentro de todo este proceso se dieran todas esas actividades que nos ayudaran, desde la parte deportiva y desde la parte formativa. Entonces nosotros incluíamos dentro de todos estos procesos un cronograma de actividades. En este cronograma de actividades nosotros describíamos durante todos los meses todas las actividades que se iban a desarrollar, deportivas y formativas. ¿Quién es el responsable? Si se cumplió o no se cumplió, nosotros hacíamos un seguimiento, hacíamos un control de inventarios, entonces les entregábamos a cada formador, ¿sí?, todos los materiales de acuerdo al número de chicos inscritos por categoría para poder brindar una clase, ¿sí?, con la pedagogía que se debe y con la estructura que se debe, ¿sí? Y a cada entrenador, pues le entregábamos su respectivo formato con las distintas etapas de formación de acuerdo a la categoría. Cuando hablamos de las etapas de formación, nosotros manejábamos un modelo, como lo mencioné ahorita, cuando les mostré ahí un poco de la presentación que manejamos allá con los padres y los estudiantes, con los alumnos, y es que dentro de las etapas de formación nosotros desarrollamos un modelo por edades. Entonces nosotros empezábamos con un programa que se llama Chiquisoccer, que eran niños de 4 y 5 años. Entonces nosotros, de acuerdo a esas edades, ¿sí?, generamos unas actividades más desarrolladas a las habilidades motrices básicas, ¿sí? Y luego ya arrancamos con los niños en la primera etapa de 5 y 6 años, luego de 7 y 8 años, 9 y 10 años, donde nosotros buscábamos dentro de ese modelo deportivo, de esas etapas de formación, nosotros buscábamos desarrollarlos en 3 módulos y era desde todo el tema coordinativo, ¿sí?, desde todo el tema técnico y desde el tema táctico. Pero digamos que por nuestro modelo y estructura del club en general, nosotros manejábamos un modelo muy integral, donde estos 3 módulos, técnico, táctico y coordinativo, se realizaban en una sola sesión de manera integral, ¿sí? Entonces, nosotros le dábamos al entrenador todo este módulo, todas estas etapas, con los microciclos, los formatos que debían llenar dentro del microciclo, ¿sí? Y se le entregaba también, que es muy importante, para que el entrenador tenga un control de asistencia clase a clase, clase a clase. Dentro de esos mismos pasos de esa planificación, el entrenador o el formador, entonces lo que hacíamos era entregarle también una planilla de control académico. Lo mencioné ahora, al inicio de este proceso. La planificación para nosotros era desarrollar todas las actividades que nos llevaran al éxito deportivo, pero formativo a la vez. Y dentro del tema formativo nosotros hacíamos mucho énfasis en que nuestros deportistas debían tener un rendimiento académico adecuado, muy bueno, ¿sí? Entonces, para nosotros ayudar, digamos que en esta etapa, a los padres de familia y que esto fuera un trabajo en conjunto, nosotros le entregamos a los formadores esa planilla de control académico para que ellos, cada que a los jugadores, a los deportistas les entregaran las notas en su respectiva institución educativa, nosotros tuviéramos ese control, tuviéramos ese dato y lo apuntáramos dentro de esta planilla para saber quiénes eran los chicos de mejor rendimiento. ¿Qué hacíamos nosotros para estimular, ¿sí?, en su momento ese buen desarrollo o ese buen rendimiento académico? Nosotros desde la parte gerencial, nosotros escogíamos a 12 chicos de toda la academia con el mejor rendimiento académico para que fueran los recogebolas del equipo profesional. Entonces, digamos que esto de una u otra manera genera una motivación para que los chicos estuvieran semestre o trimestre, de acuerdo pues al periodo pues de entrega de las calificaciones de la institución educativa, estuvieran ellos motivados y presentando un mejor rendimiento académico. Evaluábamos cada 3 meses a nuestros deportistas, entonces nosotros les hacíamos unos test técnicos, ¿sí?, unos test físicos por medio de cada uno de los formadores, más los auxiliares que tenía cada uno, porque buscábamos que un entrenador siempre estuviera en una clase, ¿sí?, en una sesión, fuera el entrenador más un auxiliar, que el auxiliar normalmente eran todos los practicantes que nos llegaban de las distintas universidades con las cuales teníamos convenio. En su momento
teníamos convenio entonces con el Politécnico Jaime Sasa, teníamos con la Universidad de Antioquia, teníamos con la Luis Amigó y con la Universidad de San Buenaventura. Entonces, de estas 4 instituciones universitarias, estas 4 universidades, nosotros teníamos practicantes, entonces nos daba esa posibilidad de que cada entrenador siempre tuviera un auxiliar. Se les hacía también unas evaluaciones antropométricas, entonces nosotros contábamos con la nutricionista de las divisiones menores del Club Atlético Nacional y con la nutricionista de Gatorade. Como Atlético Nacional es una entidad de la organización Ardila Lule, entonces Gatorade pertenece a Postobón, nosotros teníamos esa cercanía con la nutricionista de Gatorade, con ella también realizamos unas evaluaciones semestrales para llevar ese control de cada uno de los niños y entregarle al padre de familia estos resultados. Se los entregamos en un formato al padre de familia y ya aquel niño que necesitara, digamos que en su momento, una atención prioritaria o particular, ya lo direccionamos con la nutricionista. Dentro de cada uno de las distintas actividades, es muy importante, nosotros siempre generamos un espacio de reunión. Yo creo que eso es vital y yo hoy trato de hacerlo siempre que estoy al frente de los clubes, al frente de academias o al frente de algún proyecto deportivo. Y es que para cada uno de las distintas actividades siempre se genera una reunión. De hecho, yo en Atlético Nacional lo hacía con todos mis entrenadores. Cada 15 días dentro del cronograma de actividades estaba planeada una reunión, ¿sí? Y dentro de esa reunión siempre se generaba un acta y se dejaban unas tareas, unos pendientes, quiénes eran los responsables. Y a la siguiente reunión revisábamos cómo se habían avanzado en cada uno de esos pendientes. Entonces, es muy importante, pues, como con todo este tema del proceso de la planeación. Algunos de los formatos que manejamos dentro de este proceso de planificación, entonces, como se los mencioné ahorita, estaba todo el tema de lo que era el control, pues, digamos, académico, ¿sí? El control de asistencia. Entonces, a cada uno de los entrenadores les entregábamos una planilla como la que están observando acá en pantalla, ¿sí? Donde está el nombre, la fecha, pues, de nacimiento, el código, los días de la semana, entonces, de acuerdo a los entrenamientos. Entonces, nosotros trabajamos con las categorías 2 veces por semana, ¿sí? Entonces, martes y jueves con las categorías de 13 años en adelante y miércoles, viernes con las categorías de 12 años hasta los más pequeños. Entonces, siempre hay el formador mes a mes debe estar haciendo el reporte a la auxiliar administrativa de la asistencia de cada uno de sus deportistas. Todos los chicos que falten, ¿sí? Entonces ya la auxiliar administrativa y el formador se encargan de llamar al padre de familia o al deportista el por qué está faltando, ¿sí? Hacer un seguimiento es muy importante. No solamente uno quedarse con los que están asistiendo, sino qué está pasando con los chicos, que ellos se sientan importantes, que sepan que para nosotros el que hayan faltado una vez, ya para nosotros eso significa un síntoma de preocupación. Venga, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, es preferible que le digan a uno, profe, no pude asistir por tal y tal situación, pero que ellos vean el interés del formador, el interés de la academia, porque eso lo que hace es fidelizar al niño, fidelizar al padre de familia, ¿cierto? Que se sientan que realmente llegaron a una entidad, una organización que los trata como familia. Entonces, eso es muy importante. Este es el cronograma de actividades, digamos que este es un pantallazo de lo que es el mes de enero. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros dentro del mes, siempre, cada uno de los meses, manejamos un valor. Entonces, cuando hablamos de valor, no hablamos de un valor económico, sino de un valor que trabajamos durante al inicio de toda sesión de entrenamiento, trabajamos un valor. Entonces, iniciamos con el respeto, la solidaridad, la responsabilidad. Entonces, para cada mes teníamos un valor. ¿Quién era el responsable? ¿Por qué colocamos un responsable? Porque al inicio del mes desarrollamos una reunión, entonces el responsable se encargaba de traer, sea en forma de cuento, fábula o historia, ¿sí? Algo que tenga que ver con ese valor que íbamos a trabajar y se lo comparte a los demás formadores para que los demás formadores lo socialicen al inicio del entrenamiento. ¿Y qué pasaba con ese valor? Ese valor se volvía un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos era resaltar al niño que más se destacaba con ese valor y le entregamos la cintilla de capitán para los partidos amistosos o campeonatos de ese mes. Y así lo hacíamos mes a mes. Y teníamos ahí entonces todo el tema de lo que son las fechas,
las fechas, las actividades que íbamos a desarrollar, quién era el responsable y cuál era el tema, pues el comentario que íbamos a hacer con respecto a ese tema y las observaciones. Y evaluamos si cumplía o no cumplía en cada una de las reuniones que teníamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si tienen alguna duda o algo que quieran consultarlo, es importante que no me dejen ir de largo a hablar de corrido, sino que consulten si tienen alguna duda, alguna inquietud. Si no, lo escriben en el chat, yo reviso acá el chat. Acá preguntan el Rubén Darío Ruiz cómo manejaban estas filiales en los estatutos. A nivel legal, en los estatutos. Bueno, digamos que en cuanto al tema de los estatutos, en la Asamblea del Club Atlético Nacional se establece, pues, digamos que los estatutos a nivel general. Atlético Nacional dejaba dentro de sus estatutos abierto la posibilidad de manejar lo que era el club profesional, el equipo profesional, divisiones menores y escuelas filiales. Lo que pasa es que las escuelas filiales se manejaban en un modelo de estilo franquicia, ¿sí? Pero nosotros no lo hacíamos como franquicia, sino que lo que hacíamos era entregar la marca, ¿sí? A un club, pero le hacíamos un estudio, ¿sí? Se le hacía una investigación incluso al representante legal de cada una de las escuelas en las distintas ciudades y pasaba por un estudio, que ese estudio lo evaluaba un comité que se tenía dentro de la institución, un comité ejecutivo que lo lideraba en su momento Francielena Puerta y Cristian Vandevente, que era el coordinador de las academias filiales. Entonces nosotros hacíamos una serie pedíamos una serie de documentos para poder revisar si era factible entregar una filial en distintas ciudades, ¿sí? Luego de que se hacía todo este estudio, entonces ya se pasaba como a entregar la marca. ¿Qué debían ellos tener, digamos, o qué debían cumplir? Ellos debían manejar nuestro modelo deportivo, todo lo que nosotros manejábamos dentro de todos los procesos de la captación, la planificación y la competitividad, y adquirir todo el kit deportivo de las academias de Atlético Nacional, que nosotros como kit entonces manejábamos todo un tema de uniforme de presentación, uniforme de entrenamiento, uniforme de competencia, y todo es de la marca Nike, como en su momento la marca que esté patrocinando al equipo profesional. Espero haya contestado pues como la pregunta que nos hizo ahí Rubén Darío. Si tienen alguna otra pregunta, estaré muy pendiente del chat, o si la quieren hacer acá también, me pueden interrumpir y pedir la palabra. Qué pena acá Muy bien. Bueno, cuando hablamos del microciclo, entonces les hablaba ahorita que es uno de los procesos importantes pues de la planeación, ¿sí? A cada entrenador entonces le entregábamos este microciclo. Este microciclo acá el profe registraba de acuerdo a las etapas de formación, ¿sí? A las etapas de formación, o sea, a la edad o la categoría que manejaba, el profe registraba dentro de este formato, si era martes y jueves, el objetivo, el grupo que tenía, el objetivo, qué se iba a desarrollar dentro de la parte inicial, dentro de la parte principal y dentro de la parte final, y qué tiempo se le iba a dedicar al entrenamiento. Entonces, digamos que dentro de de este microciclo quedaba totalmente identificado las distintas actividades, que salían esas actividades, no de que el profe fuera autónomo, ¿sí? Y que el profe decidiera qué actividades iba a desarrollar de acuerdo al conocimiento de cada uno de los entrenadores, no, de acuerdo a las etapas de formación que era nuestro modelo deportivo dentro del Atlético Nacional, ¿sí? Y digamos, dentro de este microciclo, el profe tenía dos grupos, uno martes, jueves, otro miércoles, viernes. Entonces el profe desarrollaba dentro de todo este microciclo toda la semana. Este microciclo, antes de ser aplicado por los entrenadores, era revisado por los coordinadores, ¿sí? Digamos que en su momento el organigrama como lo teníamos estructurado, yo contaba entonces con
3 coordinadores, ¿sí? Uno que era dedicado al tema de las filiales y 2 que eran dedicados al tema de la academia acá en Medellín. Entonces, los coordinadores previamente revisaban todo este microciclo para verificar que sí fueran temas acordes al grupo, a la edad, a la categoría y temas acordes a los meses, porque nosotros teníamos una planeación trimestral, ¿sí? De acuerdo a ese trimestre ya se avanzaban a unos siguientes temas técnicos, tácticos y coordinativos. Y también entonces teníamos acá, ¿qué está pasando? Un segundito, qué pena, discúlpenme, me está bloqueando la pantalla acá al momento de pasarla. Ok, y no solamente entre las actividades quedaban totalmente identificadas a través de un escrito, sino que también las graficaban, ¿sí? Los entrenadores graficaban acá, entonces cada entrenador llegaba, ¿sí? Llegaba a la cancha con su microciclo, ya revisado por el coordinador y ya entonces, digamos que autorizado para la respectiva aplicación. Este es un ejemplo del formato o de las etapas de formación de nuestro módulo, de nuestro modelo deportivo, ¿sí? Entonces, como les explicaba, nosotros lo manejamos por trimestres, por decir para este, que es el primer nivel, que era el de los niños de 5 y 6 años, ¿sí? Que eran luego ya que pasaran del grupo de Chiqui Soccer, de la de Chiqui Soccer. Entonces, nosotros manejamos enero, febrero, marzo. Un tema todo, como les decía ahora, de todo el tema coordinativo, de todo el tema técnico y de todo el tema táctico, ¿sí? Entonces, ahí pueden observar que teníamos entonces, digamos, por módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿cierto? Entonces, dividido ¿qué? Por trimestres para luego ir avanzando temas. Y observamos que se repiten algunos temas desde el primer módulo que se repiten en el módulo 2 o en el módulo 3, porque seguíamos reforzando, digamos, estos componentes. De estos temas, ya sí era cada entrenador autónomo en determinar qué tipo de actividades o ejercicios desarrollaba de acuerdo a los temas que estaban acá, pues, descritos en la etapa de formación. Asimismo, se manejaba para cada edad, para cada edad. Entonces, nosotros, estas etapas de formación se las entregábamos a todos los entrenadores que hacían parte de la Academia del Club Atlético Nacional. El tercer momento, que es la competitividad en las academias de fútbol, ¿sí? Que era la planificación de lo que era la participación en los distintos torneos, festivales, campeonatos, ya sean locales, departamentales, nacionales o internacionales, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de este paso, de este proceso de la competitividad, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros era programar partidos, y la programación de partidos se daba de manera también digamos, muy organizada. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que uno de los coordinadores, ¿sí? Se encargaba de recibir toda la información de los partidos, ya sean de torneos o partidos amistosos, para programarlos dentro de un solo formato, que lo compartíamos a través de los grupos que teníamos en las redes con los entrenadores, para que ellos supieran a qué partido debían asistir. De hecho, habían algunos entrenadores, por la cantidad de partidos que se nos dan el fin de semana, que asistían a otros compañeros también. Entonces era importante siempre en esa programación de partidos tener muy claro, ¿sí? Quién, la fecha, la hora, el rival, qué tipo de evento era, si amistoso, si hacía parte del torneo, ¿sí? Para que el profe asista con puntualidad. Y cuando nosotros hablamos de puntualidad, es muy importante que los formadores tuvieran claro que debían asistir a estos compromisos con media hora mínimo de anticipación a cada uno de los eventos. Dentro del paso de la competitividad también hace parte el informe de partidos. Entonces, siempre el fin de semana se compite y al lunes el profe o el formador desarrollaba el informe de ese partido que tuvo el fin de semana o de los partidos que tuvo el fin de semana. Esos informes de partidos eran entregados a los coordinadores para los coordinadores revisar y dar el visto bueno, ¿cierto? Ahí dentro de ese informe de partido, nosotros dentro de todo el proceso de formalización de la ISO,
nosotros utilizamos también el informe de partido porque el informe de partido nos daba a nosotros herramientas muy elementales para determinar en qué se estaba fallando, ¿sí? En qué componentes desde lo técnico, desde lo coordinativo, desde lo táctico, también teníamos algunas falencias para reforzar a la semana siguiente dentro del microciclo, que eso nos da herramientas muy valiosas. Luego del informe de partido, nosotros manejamos una autorización para las actividades que programamos. O sea, nosotros siempre, para cada una de las actividades, si teníamos un partido fuera de la ciudad, ¿sí? O teníamos alguna salida recreativa, deportiva fuera de la ciudad, manejamos unas autorizaciones que los padres nos firmaban para poder salir con cada uno de los deportistas. De hecho, nosotros tratamos en lo posible que los padres asistieran a estas distintas actividades porque como lo dije desde el inicio, matriculamos familias, no solamente deportistas, ¿sí? Pero en el caso de que los deportistas fueran solos, los padres siempre nos firmaban esa autorización y eso quedaba totalmente en un formato escrito, autorizado y quedaba archivado por nosotros en las oficinas del club. Les hacemos unas evaluaciones, les hacíamos unas evaluaciones a los deportistas, ¿sí? A todos los chicos y a los becados. Nosotros manejamos un programa de becas. El programa de becas se manejaba en un porcentaje que era un 10% de acuerdo al total de la población matriculada. Nosotros, ¿qué hacíamos para, digamos, entregar estas becas? Manejábamos, digamos, dos formas y era una por talento y otra por responsabilidad social. Entonces, como nosotros manejamos en su momento, también manejamos una relación muy directa y muy cercana con Postobón. Postobón a través de la fundación, ¿sí? Manejaba unos programas de responsabilidad social. Entonces, nosotros damos esa posibilidad que llegaran niños que no tenían la posibilidad de pagar, ¿sí? Para que llegaran becados a las academias. O llegaban también chicos por talento, porque eran chicos que nos recomendaban de otras academias, que juegan muy bien. Entonces, se les hacían unas evaluaciones para determinar el nivel del chico y posteriormente que se le pueda otorgar la beca. Nosotros al final de la participación de todos los torneos o distintos eventos, sean nacionales, locales o internacionales, nosotros lo que hacíamos también es un informe de ese torneo, la participación en ese torneo para evaluar y que esa evaluación nos sirva a nosotros para determinar si al año siguiente se participaba nuevamente en el torneo o hacíamos algunas recomendaciones o sugerencias al torneo para que lo tuvieran en cuenta y seguir mejorando el nivel de participación en estos torneos. Algunos de los formatos que nosotros manejamos en la parte de la competitividad, ¿sí? Entonces, como les decía, esta programación, por ejemplo, de entrenamientos. Entonces nosotros, sí, mandábamos una programación de entrenamientos a los profesores, a los entrenadores, donde, como les decía ahorita, debe aparecer qué grupo, quién es el entrenador, si hay un asistente, si hay un preparador físico, si hay entrenador de porteros, si hay fisioterapeuta, la fecha, el lugar donde se entrena, la hora, qué tipo de actividad se iba a desarrollar, ¿sí? Y en las observaciones, pues normalmente yo acostumbro, ¿sí? De manera particular, a hacer una observación, ¿sí? Hacer una sugerencia, una recomendación y a colocarles una frase, ¿cierto? Una frase motivacional. Para mí, creo que eso es fundamental y te ayuda a mantener el equipo de trabajo unido, el equipo enfocado, muy, digamos que muy familiarizado con todo este tema. Está el tema de la programación de las competencias, entonces también se programa entonces de igual manera similar a la programación de entrenamientos, el grupo, quién es el entrenador y el asistente, quién es el preparador físico, el entrenador de porteros, quién es el fisioterapeuta que acompaña, qué fecha de partido es, dónde la competencia, la hora, quién es el rival y las observaciones igual. También alguna recomendación y una frase motivacional. Le hacíamos seguimiento a los alumnos becados para determinar si el alumno continuaba con la beca al semestre siguiente o al año siguiente. Entonces, nosotros teníamos una serie de evaluaciones o de ítems que eran tanto desde lo formativo como desde lo técnico, ¿sí? Digamos que este pantallazo acá
quise tomar la primera parte que era para nosotros muy importante como academia de formación integral, ese componente desde la parte de la responsabilidad, desde la disciplina, desde el comportamiento en las distintas actividades programadas, sentido de pertenencia, ese liderazgo, ese trabajo en equipo, cómo eran esas relaciones interpersonales. Entonces, nosotros evaluamos todo eso y los ítems para evaluar como colocamos arriba las convenciones. Si era acá aspecto para mejorar, bueno, excelente, ¿sí? De acuerdo a la evaluación, entonces firmaba el formador y firmaba el coordinador deportivo y ya, digamos que con base en esta evaluación, nosotros teníamos un soporte para poder determinar si continuaba o no becado. Asimismo, o similar a esta ficha, manejamos una ficha también para entregarle a cada uno de los alumnos o de los deportistas. Entonces nosotros cada semestre le entregamos a los padres de familia y deportistas en una reunión que programábamos con cada categoría, ¿sí? Donde asistíamos el director o el gerente, el coordinador y el formador con todos los padres y chicos, donde les entregábamos la evaluación técnica, ¿sí? La evaluación antropométrica y hacíamos, digamos, una retroalimentación con una charla dirigida hacia los padres de familia y eso lo hacíamos, como les digo, cada semestre. Entonces hacíamos una programación de todos los grupos para que los grupos pudieran contar con la participación del director, el gerente, el coordinador y el formador. Y dentro de esos espacios también escuchamos a los padres de familia, qué sugerencias tienen, porque no es lo mismo la visión interna a la visión externa que tenga el padre de familia. Y eso le ayuda a uno a mejorar. Por eso para nosotros era importante siempre tener una muy buena relación con el padre de familia. Hay academias y es muy respetable y hay escuelas de formación que prefieren tener al padre de familia aislado, al margen de todo. Nosotros por lo contrario queríamos siempre tener al padre de familia cercano, ¿sí? Que es hacer, sin generar tampoco de que el padre de familia, como lo dije al inicio, sea la persona que tome la vocería pues dentro de un partido, dentro de un entrenamiento, no. Él teniendo en cuenta cuál es su papel, cuál es su función, pero nosotros le damos participación dentro de estos espacios porque eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, ¿sí? Para nosotros estarnos evaluando constantemente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El informe de partido, como les decía ahora, entonces el entrenador entregaba este informe de partido donde está la categoría, la fecha, la hora, el campeonato que se jugaba, el lugar, la ciudad, el equipo y el rival, el resultado, ¿sí? Cuantitativo, ¿sí? Quiénes actuaron en ese partido, qué goles hicieron, tarjetas amarillas, rojas, algunas observaciones también, el momento, los minutos que han jugado, ¿sí? Describíamos qué observamos generalmente en el partido, qué destacamos, qué debemos mejorar, qué notas adicionales observábamos. Incluso yo les decía a los entrenadores y los coordinadores lo hacíamos, argumente quién es el jugador más destacado, sea de su equipo o del equipo contrario, porque eso incluso también nos ayuda a nosotros a hallar una estadística de los deportistas que fuéramos detectando de talentos de otros clubes o de otras academias, para que en su momento tuviéramos una cercanía con esa academia, venga, traigamos el deportista y lo podemos traer a las divisiones menores de Atlético Nacional. Entonces nosotros también digamos que de una u otra manera, a través de este informe de partido, también cumplíamos con un proceso de captación de talento, ¿sí? Que era muy importante. Lo firma el coordinador y lo firma el formador, y eso siempre lo entregaba a cada uno de los entrenadores, cada uno de los formadores. Digamos que esto es un pequeño resumen de todo lo que se manejaba dentro de las academias de Atlético Nacional, dentro de los tres procesos. Espero pues que haya sido como muy claro, espero que haya sido pues digamos que un aporte importante para aquellos que manejen academias, que manejen clubes, que manejen escuelas y que les sirva para que también lo aplique, porque finalmente todo lo que he mencionado acá durante esta charla han sido procesos y han sido pasos que nosotros aplicamos. No los estamos hablando simplemente desde un direccionamiento, no. Lo hablo porque lo pusimos en práctica y esto nos llevó a que tuviéramos una escuela muy estructurada, que tuviéramos una escuela hoy reconocida por padres de familia como una de las academias mejor organizadas. Entonces, digamos que uno hoy se encuentra
en el camino, se encuentra con padres de familia, con alumnos que pasaron en su momento por la academia y agradecen, digamos, todo y cada uno de estos pasos que les entregamos, que les dimos, porque lograron de ellos o deportistas muy buenos o personas de bien para la sociedad y familias muy agradecidas, ¿sí? Familias muy agradecidas. Entonces, espero que haya sido pues un aporte, un pequeño aporte para cada uno de los participantes en esta charla. Quisiera pues como abrir un espacio para preguntas, dudas, inquietudes, si se tienen pues. Claro que sí, a partir de este momento podemos entonces abrir un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Los invitamos a todos a que levanten la mano, a que participen con sus preguntas en el chat. Bueno, Juan Carlos, al parecer todo quedó muy claro. No veo pues entonces ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, sí, entonces demos por terminada este espacio, no sin antes agradecerle a usted, Juan Carlos, muchas gracias por su participación y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invito pues a continuar participando en nuestros encuentros académicos. Se los vamos a estar compartiendo y de nuevo mil y mil gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Jacqueline, y gracias a todos los participantes de este espacio.